Vamos a orar esta mañana para pedir la bendición del Señor en nuestro estudio de la palabra. Bendito Padre, agradecemos la noche, el descanso que nos has permitido, la gracia y la bondad, Señor, con que tú nos tratas y el amor que tú manifiestas para con tus hijos al permitirnos de forma especial encontrarnos para ser alimentados de tu palabra. Permite, Señor, que este mensaje que vamos a estudiar en esta mañana sea de aliciente en nuestras vidas y que los hermanos y amigos que luego lo escucharán en la grabación sean bendecidos, porque tú nos quieres llevar de gloria en gloria en el conocimiento de tu verdad y la experiencia que tú anhelas que tengamos contigo. Agradecemos tu perdón, tu misericordia y el amor en la sangre y en los méritos preciosos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Le damos una cordial bienvenida a todos nuestros hermanos en esta hora y anhelamos que el estudio de esta mañana sea de grande bendición. Manuel, ¿nos puede regalar la compartir pantalla? Bueno, hemos venido hablando acerca del tema del santuario. El santuario es el tema, yo diría, demasiado importante para que nosotros eh, podamos entender el plan de salvación. Ese tema debe ser el estudio diario, permanente, constante de los hijos de Dios. Cuando el pueblo de Dios estaba en el momento crucial de la experiencia de la última fase, cuando empezó la última fase de la redención, eh, declara la inspiración divina que el santuario fue lo que aclaró todo el panorama incierto que no se comprendía y señaló de ahí en adelante el deber de la iglesia, del pueblo de Dios, del remanente fiel de Dios, señaló cuál era su misión y cuál era su obra en esta tierra. Así es de que en esta mañana, por la gracia del Señor, vamos a compartir y ahondar un poquito más. Cada gota de conocimiento que adquirimos finalmente será una gran fuente que salte para vida eterna, no solamente nuestra y de nuestra familia, sino de aquellos que, con los cuales nosotros nos relacionemos diariamente. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en una armonía, en un hogar perfecto, en un lugar especial que Él preparó, en el cual Dios se encontraba con el hombre. El hombre disfrutaba de todas las bendiciones del cielo y Él estaba en un estado de perfección y armonía. Hay un hermano que tiene un teléfono, el micrófono abierto, por favor lo cierra. Eh, Todo era perfecto. Se encontraba cada mañana y cada tarde con su Creador. Él se gozaba recibiendo la visita de Dios. Y todo era un estado que no podemos en este momento nosotros entender, porque nacimos separados de Dios. Pero el hombre era su gloria, su mayor anhelo, diariamente estar en la compañía de Dios. Pero todos sabemos que cuando el pecado entra, ahora todo se transforma, todo se trastorna. Y este paraíso
fue perdido a causa de la desobediencia. El hombre ahora entiende por carne propia, por así decirlo, lo que significaban las palabras que Dios le había dicho. El Señor le dijo, todos los árboles del huerto puedes comer libremente, pero este que está en medio del paraíso, el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, no vas a comer ni lo vas a tocar. Y todos conocemos cómo Eva fue inducida a pensar que Dios tenía algo que esconderle y que realmente no había nada malo en el árbol, y realmente no lo había, pero no había nada de malo en desobedecer la orden explícita de Dios, porque el árbol no era que tuviera alguna cosa que los hiciera más o los hiciera menos, sino que era una señal de obediencia y de lealtad. El hombre, recordamos que el hombre tenía eh, la eternidad por fruto de obediencia. Si el hombre se mantenía fiel, incólume, ante la orden de Dios, entonces participaría de la eternidad. Pero cuando el ser humano decide desobedecer a Dios, ahora todo lo que Dios había tenido para ellos les es negado. Pero Dios en su amor, en su fidelidad, en su gracia, dice las Sagradas Escrituras que Dios tenía un plan oculto. Dios tenía algo que solamente conocía Él, porque recordemos que hasta el momento no había pecado, entonces no se conocía plan de salvación. Pero la Escritura declara, con amor eterno te he amado. Por esta razón te he postergado mi misericordia. Y al caer el hombre, cae de la gracia de Dios, cae de ese hogar hermoso que Dios había construido para la santa pareja. Pero no lo deja, el Señor no lo deja a la deriva. El Señor hace una declaración, y es una declaración en la cual nosotros debemos estudiar diariamente y mirar todos los pormenores. Un solo versículo es la profecía que contiene todas las demás profecías de la Biblia. Y es: enemistad pondré entre ti y la mujer. El hombre había caído. Esta declaración se la dice a Satanás. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y el descendiente de ella. El hombre ahora era enemigo de Dios y amigo de la serpiente. Y la única forma de que el ser humano se mantuviera al alcance de la salvación, en el camino de la salvación, era hacer caso a lo que Dios había ahora establecido, una enemistad. Esta enemistad que Dios colocaba entre el enemigo era la única salvación para que el ser humano no se hundiera cada vez más y más y más en la enemistad contra Dios y en el pecado donde no tendría de ahí ninguna forma de salir. Por esa razón, allí Dios le coloca la tarea a Adán y Eva de que cada uno sacrificaran un cordero para ser vestidos con la piel del cordero. Ahora deben vestirse diariamente de cordero para poder tener por la fe derecho a la restauración. El hombre, en su naturaleza ahora pecaminosa, no comprendía realmente lo que había perdido
Pero a medida que fueron pasando los días, fue entendiendo lo terrible, lo cruel que es el pecado. Y ahora Adán y Eva tenían que manifestar fe en esa enemistad que Dios había colocado como instrumento para salvarlo. Entre más enemistad tuviera el hombre con Satanás, más amistad tendría con Dios. Ese lugar donde era el centro de la adoración, el Edén, su hogar perfecto, ahora fue quitado de su alcance. Y Dios da la promesa que si por la obediencia, la fidelidad al Mesías que vendría en sustitución por ellos, entonces les sería devuelto ese santuario de adoración y su hogar. Dios ahora coloca en acción el plan de la salvación y establece y comienza a revelarse el santuario de la redención. Recordamos que el hombre solamente conocía a Dios en una sola función, y esa función era la de creador. Lo adoraba como creador. Ahora, al ver el hombre lo que el cielo hace por rescatarlo, por sacarlo del lodo cenagoso, cómo lo viste de nuevo, recordándole cada día que se colocaba su traje, que el Mesías vendría, que ahora la redención, la restauración y la eternidad serían por sustitución en el Mesías venidero. Ahora el hombre todos los días ejerce una fe y así le enseñó a sus descendientes, a Caín, a Abel, a sus demás hijos, a Adán y Eva todos los días les recordaba y en cada sacrificio recordaban la promesa que Dios había dado de restaurar nuevamente ese Edén perdido a un Edén recobrado, de una eternidad perdida a una eternidad recobrada por la gracia de Dios y por la fe en los méritos que el cielo ahora colocaba al alcance de la raza humana. Durante muchos siglos permaneció los patriarcas, profetas y los líderes espirituales haciendo sacrificios, recordando que el Señor los salvaría y que esa muerte inocente de ese animal ahora le daría derecho, por la fe en el Mesías que lo representaba, a una eternidad. Hasta que el Señor entonces saca a un pueblo de la esclavitud, redime, rescata a un pueblo de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel. Y ese día que Dios saca al pueblo de Israel, ya al igual que en el Edén había hecho provisión. 4 días anteriores a la liberación del pueblo. Y todos recordamos que fue un acto de amor, de bondad, pero un acto magistral lo que Dios hizo, como a través de las plagas Dios había liberado del yugo de la esclavitud egipcia a su pueblo. Pero el pueblo tuvo que clamar para ser liberado. Mire que es un claro simbolismo de lo que va a pasar en el tiempo final. Cuando el Señor nos libere, nos liberte de este mundo, porque estaremos siendo perseguidos a muerte y esclavizados. El tema es igual, no hay diferencia, es una figura perfectamente armoniosa con lo que va a suceder, pero Dios ya ha hecho provisión por su pueblo. Aquí ya había hecho provisión por el Cordero. Y esa tarde, esa noche anterior, esa tarde anterior a la noche de la liberación, ya había sido liberada, ya había sido preparada el sacrificio, preparado el holocausto con el cual, por la fe en la sangre preciosa,
de ese Mesías venidero, daba la liberación a su pueblo. Y el pueblo entonces sale de ahí, sale de su cautiverio. Y la sangre preciosa del Cordero, representando al Mesías, era el único objeto por el cual el pueblo había sido liberado. El pueblo había sido rescatado. El precio se había pagado. El precio se había cobrado y había sido cancelado. La sangre del Cordero. Ahora el pueblo sale con brazo poderoso de Jehová. Es liberado. Y ahí, como ayer se analizaba, el Señor comienza a establecer eh, los pasos de la salvación. El santuario luego fue colocado. Y en cada tramo y en cada paso del santuario había un mueble que representaba cada paso de la salvación, al Salvador y el camino que el pecador arrepentido, después de haber sido rescatado, debe realizar. Cristo vino a este mundo para cumplir con cada uno de los sacrificios, de las ofrendas, de las festividades. Cada uno de los muebles representaba a Cristo en la persona y en el ministerio que él debía desempeñar. Hoy nosotros tendemos a pensar que eso quedó en el pasado, que eso fue lo que Dios hizo por el pueblo de Israel y allá, como ya dejó de ser el pueblo de Israel, entonces ya no hay que recordarlo más. Pero mis amados, estamos muy lejos de la realidad si pensamos de esta manera. ¿Por qué? Porque ciertamente, aunque las festividades como tal no se nos pide que las estemos celebrando, sí debemos recordarlas, porque nosotros, como dice la inspiración divina, no tenemos nada que temer a menos que olvidemos la forma maravillosa como Dios nos ha conducido en el pasado, nos está conduciendo en el presente y nos llevará con seguridad al futuro glorioso que el cielo tiene preparado para nosotros. La única forma que nosotros recordemos y no nos olvidemos es que traigamos a la mente cada paso de la obra redentora que el cielo ha hecho y en qué lugar ahora nos encontramos nosotros. Muy bien. Este santuario, Dios le dice a Moisés, eh, en el libro de Éxodo, capítulo 24. Éxodo 24, podemos buscarlo. Dios le da capítulo 25, le da una orden explícita a Moisés. Dios ya sacó a su pueblo, Dios ya le ha dado las tres fiestas y convocatorias que debían seguir, y ahora entonces Dios le dice, bueno, ahora va a hacerme un santuario. Y Dios le muestra el modelo. Dios le da las indicaciones específicas, porque cada medida, cada forma de cada mueble, la ubicación, todo tiene una razón de ser. Todo tiene una razón de ser. Ahora dice el versículo 1 del capítulo 25 de Éxodo. El Señor dijo a Moisés, di a los israelitas que me traigan una ofrenda. La recibiréis de todo, la recibiréis de todo el que la traiga voluntariamente, de corazón. Todos los que fueran a ofrendar debían darlo, uno, voluntariamente y de corazón. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, jacinto, púrpura, carmesí, lino fino
y pelo de cabra, pieles de carnero teñidos de rojo, pieles de tejón, de madera de acacia, aceite para alumbrado, especias de aceite de la unción para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónice y de engaste para el efod y el pectoral. Ahora dice, y me harán un santuario, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y sus utensilios, así lo haréis. Dios da una orden específica y dice, me van a hacer un santuario. Y nosotros, que no somos judíos, no somos hebreos de nacimiento ni de nación, no tenemos mucha profundidad respecto a lo que es un santuario, ¿cierto? Simplemente creemos que es un lugar donde se va a adorar o donde se va, pero tiene una connotación más profunda que eso. La palabra santuario viene del hebreo mikdash, que significa cosa o lugar consagrado. Cosa o lugar consagrado. Una consagración es algo que se aparta para un uso exclusivo. No se puede usar de forma profana. Dice especialmente palacio, santuario o asilo, un lugar donde se encuentra refugio. Es sustantivo masculino que significa lugar santo o sagrado, santuario, como forma nominal del verbo kadash, parecido al kadosh, ¿cierto? Kadash, que significa estar apartado o consagrado. Este sustantivo designa lo que ha sido santificado o apartado como sagrado y es lo opuesto al secular, común o profano. Es un término general para cualquier cosa consagrada y santa. Es decir, Dios le dice a Moisés, me van a hacer un lugar especial, un lugar consagrado, un lugar donde ustedes van a encontrar asilo, donde van a encontrar refugio, pero es un lugar especial. No es un lugar donde ustedes van a hacer o van a entrar de cualquier manera. Y no todo el mundo puede entrar. Por eso Dios dice un santuario. ¿Con qué propósito? Dice, para morar en medio de ellos, en medio del pueblo. Hoy día nosotros decimos, pero nosotros no tenemos un santuario. ¿Estamos seguros que no tenemos un santuario? Que no lo tengamos en físico acá es una cosa diferente, pero nosotros somos el pueblo del santuario, porque al pueblo de Dios, se le dio el santuario para que estuviera el Dios mismo en el centro de su pueblo. Y hoy día, ¿cuál es el santuario? Ah, todos sabemos que ese santuario está en el cielo. Y aunque nosotros no estemos físicamente allá, por los ojos de la fe, desde aquí acompañamos la obra que se realiza en el monte de Sión. El santuario fue el medio por el cual, perdón, el santuario fue el medio que Dios proveyó para dar salvación y restauración al pecador que por la fe recibía por sustitución el perdón. Entonces tiene una doble función. El santuario es el mecanismo, el medio por el cual Dios provee, uno, salvación y dos, restauración. Por eso cuando nosotros pedimos al Señor que nos perdone los pecados, debemos pedir perdón y debemos pedir también que se nos borren los pecados. ¿Por qué? Porque en el borramiento es que hay restauración. Hay una hermana que tiene el micrófono abierto, por favor lo cierra. Por este ministerio, o sea, el santuario provee salvación y restauración. Por este ministerio celestial,
el hombre recuperaría la eternidad perdida y volvería a su hogar edénico. Por eso el Señor está interesado en que nosotros entendamos cada paso y cómo cada paso tiene una connotación espiritual en nuestras vidas. Y hoy vamos a empezar con con el primer paso de, de este, de este ministerio, de esta obra redentora. Como resultado del consumo de la fruta prohibida, esto lo podemos encontrar en el libro La cruz y sus sombras, página 9. Si alguien lo tiene, puede ir repasando. Como resultado de la desobediencia al fruto prohibido que nuestros primeros padres cometieron sobre la tierra, sobre toda la tierra cuelga la oscuridad del decreto divino. ¿Cuál era el decreto divino? El día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa fue la sentencia, a la cual tristemente no se creyó como debía creerse. Las marcas de la muerte y la descomposición pronto fueron vistas en las hojas caídas y las flores que se marchitaban y morían. No había escapatoria del decreto. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Pero no termina ahí el texto. Dice más, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dios es maravilloso al proveer no solamente un mecanismo, sino nos da una seguridad de restauración y de vida eterna. Pero un rayo de luz, aunque la paga del pecado es muerte, aunque la desobediencia causó el dolor, la muerte, la angustia y todo lo que hoy nosotros palpamos, vemos y participamos. Ese rayo de luz del trono de Dios penetró en la oscuridad, en la noche más inmarcesible de la raza humana. Y cuando Dios habló las siguientes palabras a Satanás, provee esta luz, esta chispa divina para que el ser humano sea iluminado y sea llevado de vuelta al hogar celestial. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Estas palabras fueron las que significaron la mayor esperanza para nosotros. En estas palabras está resumida toda la historia y todo el plan de salvación del cielo. De ahí se desprenden todas las demás profecías. Es la profecía base del cielo. Estas palabras revelan el hecho que para aquellos que amarían la enemistad contra el pecado que Dios había colocado en el corazón, había una vía de escape de la muerte. Bien interesante este comentario, ¿cierto? Estas palabras revelan que cuando yo amo la enemistad contra el pecado, o sea, debo ser consciente que debo odiar el pecado, es decir, amar la enemistad contra el pecado. Entonces, puedo tener una vía de escape. El problema es que nosotros amamos más lo contrario, ¿no? Por naturaleza. Pero el Señor ha prometido que nos hace nuevas criaturas. Y cuando nos hace nuevas criaturas, nos hace una nueva creación, cambia, invierte esa condición, esa mentalidad, la invierte. Y por eso nos hace nuevas criaturas. Ahora nacemos en Cristo Jesús a la semejanza de Él.
Y entonces nuestro amor por Él debe ser alimentado diaria, constantemente. Alimentar nuestra naturaleza nueva y dejar de morir de hambre sin alimentar la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa. Sigue diciendo que si yo amo la enemistad contra el pecado, entonces ahora, dice, vivirían y Satanás moriría. ¿Cuál es la fórmula para matar a Satanás? A amar la enemistad contra él, para que Satanás muera y yo como pecador que he recibido por la fe los méritos preciosos de Cristo, el cielo me dé salvación y vida eterna. Vivirían y Satanás moriría, pero antes de su muerte, él iría en el calcañal, él heriría el calcañal de la simiente de la mujer, es decir, a Cristo Jesús. Y obviamente, por connotación, a los que seamos hijos del Señor, también tenemos que pasar por el valle de la muerte, por los problemas, las dificultades. Esto era necesario con el fin de que la muerte de Satanás fuera segura y que la humanidad escapara de la muerte eterna. Hechos 2:14. Antes que el hombre fuera colocado a prueba por el amor del Padre y del Hijo, por él eran tan grandes que Cristo se había comprometido en dar su propia vida en recompensa, en rescate, en caso que éste fuera vencido por las tentaciones de Satanás. Y fue lo que ocurrió. Cuando en el cielo, en el concilio celestial, se estaba planeando la creación del hombre, en el concilio celestial está la pregunta, ¿el hombre va a ser hecho con libre albedrío? Y si peca, ¿qué va a ser del hombre? Cristo nos amó antes de que fuéramos creados y Él se ofreció. Y como leímos una ocasión anterior, cuando la sierva del Señor estaba viendo la visión, la escena de cómo fue planeado la redención para el ser humano, por tres ocasiones el Hijo entró en coinonía, en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, para pedir que por favor se le permitiese morir por la raza humana. Y el ángel le declaró a la sierva del Señor, le declaró, no fue fácil para el Padre entregar a su Hijo en rescate por la raza humana culpable. Nosotros a veces creemos que porque el ofrecimiento de salvación y vida eterna es gratuito, entonces es barato, y al cielo le costó lo más preciado, lo más hermoso, lo más sublime del cielo, la sangre preciosa de Dios. Cristo era el Cordero que fue inmolado desde el principio. Ese día Cristo fue sentenciado a muerte. Cuando el Cordero sustitutivo que tuvo que sacrificar a Adán y Eva para que el Padre los vistiera de piel de cordero y les recordara que el sustituto vendría un día en la realidad para morir por ellos y por toda la raza humana pecadora que se arrepintiera. Ese día Cristo fue sentenciado a muerte, ya estaba condenado a muerte. Cuando Cristo vino a este mundo, ella sabía que venía y todos los días de su vida, aunque tenía una relación permanente con el Padre, él recordaba para qué había venido. No sé si hoy a alguno de nosotros nos dijeran, usted tiene un mes de vida o un año de vida, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo viviríamos? ¿Cómo sería nuestra mentalidad? Yo no puedo pensar en lo que sería, pero sin duda alguna sería una agonía. Yo no sé cómo sería la vida de Jesús exactamente,
en su pensamiento. Pero cada vez que él recordaba, pienso yo, que él era la ofrenda, obviamente tendría que sentir como ser humano agonía también, angustia, pero es tanto el amor de Dios que él miraba más adelante de sus sufrimientos, más adelante de su muerte, más adelante de su angustia, miraba lo que tú y yo iríamos a hacer. Nos veía a ti y a mí, redimidos, salvos por su sacrificio, por su amor, por su gracia. Y eso para él era un motivo de alegría y un aliciente para seguir adelante. Si el Señor no se bajó de la cruz, como dice un cántico, fue por amor a nosotros. Sigue diciendo Apocalipsis, en Apocalipsis 13:8, dice que aquellos que adoraron a la bestia y al dragón, sus nombres no están escritos en el libro de la vida, que fue inmolado desde la creación del mundo. Pero uno dice, bueno, ¿cómo así? Si Cristo no murió en la creación del mundo. En el principio no murió Cristo. Sí, Él murió de forma simbólica a través del Cordero sustitutivo de ese momento. Él ya se había entregado y había dado su vida en rescate nuestro, solo que en la realidad vino 4000 años después. Esta maravillosa verdad fue dada a conocer a nuestros primeros padres en las palabras habladas por el Señor a Satanás. Esta, la simiente de la mujer, o sea, Cristo Jesús, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Satanás es un enemigo que está derrotado, pero como tal no va a querer morir solo. Él sabe que entre más haga que se pierda la gente, menos fuego le tocará a él. Por eso está empeñado en que nosotros seamos hijos de desobediencia. Pero el cielo nos declara que somos hijos de luz y debemos vivir en la luz que el cielo nos ha dado, nos ha concedido, con el fin de que el hombre realizara la enemistad del pecado, que le quitara la vida al Hijo Inmaculado de Dios, se le exigía traer un cordero inocente. O sea, cuando los que sacrificaban traían el cordero, estaban declarando, Señor, yo me acojo a esta enemistad contra el pecado y me hago amigo tuyo. Esa era la declaración que hacía el pecador arrepentido que traía el cordero inocente. Confesaba su pecado sobre su cabeza y luego con su propia mano le quitaba la vida. Era un tipo de la vida de Cristo, del Salvador. Esta ofrenda por el pecado era quemada. Y mire lo maravilloso que aquí se dice. Este símbolo de quemar la víctima es un tipo, es una figura, está tipificando que por la muerte de Cristo todo el pecado finalmente será destruido en los fuegos del último día. Malaquías 4:1-3. ¿Por qué debía quemarse el cordero? Porque el pecado finalmente será destruido en el fuego. Y el cordero, la sangre del cordero que provee restauración y salvación y perdón, es un símbolo de lo que el cielo va a hacer con el pecado y los pecadores, donde declara Malaquías que será erradicado para siempre y no quedará del pecado ni raíz ni rama. Fue difícil para el hombre, rodeado por la oscuridad del pecado, comprender las maravillosas verdades celestiales. El ser humano, en principio, no entendía, y es más, todavía no entendemos. Y será el estudio por la eternidad del plan de salvación. ¿Cómo entender que el mismo Dios, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios eterno, tenga tanto amor, tenga tanta bondad,
de hacerse carne y venir a morir por nosotros. Y luego llevar un ministerio en el cielo. Y luego llevarnos paso a paso. Y luego llevarnos hasta lo máximo. Rogarnos, suplicarnos. El Espíritu Santo venir a tocar a cada corazón para convencernos de pecado, justicia y juicio. Para nosotros no es comprensible, pero damos gracias al Señor por tanto amor y tanta bondad. Los rayos de luz que iluminan desde el santuario celestial sobre los sencillos sacrificios fueron tan oscurecidos por la duda y el pecado que Dios, en su gran amor y misericordia, hizo construir un santuario terrenal, siguiendo el modelo divino, y fueron nombrados sacerdotes humanos, los que sirven a lo que es figura de las sombras y cosas celestiales, según lo declara Hebreos 8:5. Esto fue hecho para que la fe del hombre se asiera, se tomara de la mano del cielo y creyera y entendiera que hay un santuario en el cielo cuyos servicios son para la redención nuestra, para la redención humana. Así como en la antigüedad el santuario era un símbolo de que Dios moraba en medio de su pueblo, en el Israel literal. También hoy para el Israel final, para el Israel espiritual, el santuario es un símbolo que Dios mora en medio nuestro, que no lo tenemos físicamente acá, pero que por los ojos de la fe seguimos la obra en el santuario celestial. Es la misma connotación. Y me dan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Los hebreos sabían tan bien como nosotros lo sabemos que el gran Dios no podría habitar en medio de un edificio de hechura humana. Pero Dios proveyó este mecanismo para que entendiéramos lo que Dios quiere hacer en nosotros y por nosotros. No les parecía correcto que hubiese culto sin templo. Lo que es más, el santuario proporcionaba el centro visible para el culto del único Dios verdadero y constituía, por lo tanto, un baluarte contra la adoración de los numerosos dioses de los paganos. O sea, el santuario hacía una diferencia, un culto especial en un centro visible al único Dios verdadero y lo separaba al pueblo, lo separaba de un culto pagano. Por eso Dios no permitió que se hiciera ninguna figura representativa de él. Simplemente se veía la gloria, la Shekinah. Se hacía sentir, se hacía ver allí en el lugar donde tenía morada el Dios Altísimo. Y constituía, por lo tanto, un baluarte contra la adoración de numerosos dioses paganos. Acercaba a Dios a su pueblo y hacía que su presencia entre ellos fuese algo real, algo sentido, algo visible. También esto constituía una protección contra la idolatría, según Éxodo 29:43 y 29:45, números 35-34, puesto que en ese tiempo los israelitas eran nómadas, es decir, andaban de un lado para otro. El santuario debía poder armarse y desarmarse fácilmente para ser transportado de lugar en lugar. Esto es significativo. El hecho de que la palabra hebrea traducida como santuario nunca se aplicaba a un templo pagano, sino era un lugar especial donde Dios manifestaba su presencia. El propósito era que el Señor iba a habitar, era en un sentido espiritual. Dios siempre ha buscado una morada con los hombres y no primero en el corazón de cada persona y de su pueblo. Y luego, en medio de cualquier grupo que se reúna para adorarlo.
El sistema cuyo centro era el tabernáculo terrenal señalaba por adelantado a Cristo. El tabernáculo era una representación de Cristo, de su vida, de sus pasos, quien más tarde habitó, o según una traducción literal, hizo su tabernáculo entre los hombres. Muy bien. Ahora, recordemos que en Levítico 23, antes de que Dios mandara construir el santuario, aquí en Levítico 23 encontramos que Dios había dado las fiestas solemnes para que se realizaran en el santuario. Dios ordena que todo el pueblo, y especialmente los varones, debían presentarse ante el Señor 3 veces al año. Y ayer lo estuvieron repasando con el hermano Luis Bejarano. Estas festividades solemnes eran un propósito didáctico de Dios, de que el ser humano entendiera cada paso de la salvación. Primero venía lo que se conocía como en la fiesta de primavera, se conocía como la fiesta de los panes, otros la llaman la fiesta de la Pascua, para involucrar 3 de esas fiestas, que eran seguidas, 14, 15 y 16 del primer mes del calendario hebreo. La fiesta de la Pascua, en la cual no solamente se participaba de un alimento, sino que se conmemoraba la forma poderosa como Dios había sacado con brazo fuerte y había liberado a su pueblo de la esclavitud y lo había sacado para la plena libertad. Luego venían los panes sin levadura. Esos panes sin levadura eran comidos durante 7 días. Fue el tiempo en el cual, desde que el pueblo fue liberado de Egipto, comió panes sin levadura, símbolo del pecado, hasta que fue bautizado en el Mar Rojo. Ahí las gavillas mecidas, representadas en el lavacro, en la fuente, era símbolo del bautismo que el pueblo de Israel había tenido antes de poder recibir la revelación divina, antes de poder recibir el Espíritu de Dios. Fueron bautizados. Esta fiesta de la Pascua tiene algo especial. Allá en el Edén murió un cordero para que el ser humano pudiese tener derecho, o al menos la promesa de la salvación. Aquí en el pueblo de Israel, la liberación, el rescate fue pagado también por un cordero. Hoy nuestra salvación también depende del cordero. Y todo esto era símbolo de Cristo Jesús. Esta fiesta se cumplió en su cumplimiento profético perfecto. Cuando Cristo vino, el 14 de Nisan del año 31 calendario romano pagano, vino y murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego el día 15 permaneció en la tumba, como el pan que descendió del cielo sin levadura, sin pecado, sin vínculo con el pecado. Y luego el día 16 resucita como primicias para el cielo. Pero hay algo especial ahí. Cuando el pueblo de Israel fue rescatado y comenzó a comer panes sin levadura, tenía un simbolismo para ellos, y era que ellos, al ser rescatados, querían dejar el pecado atrás. Hoy día nosotros, cuando entregamos o aceptamos a Cristo como nuestro sacrificio perfecto por nuestro pecado, nosotros también nos comprometemos ante el Señor para dejar atrás el pecado. Y cuando somos sumergidos en las aguas del bautismo, nacemos a una nueva vida. Eso es lo que significa también para nosotros. Allá eran festividades. Aquí para nosotros son
realidades cumplidas, pero también tiene un simbolismo especial y un compromiso de que el pecador ahora tiene una amistad con el cielo y tiene una enemistad con Dios, perdón, una enemistad con Satanás. Ahora tiene una pasión y es odiar el pecado, pero amar la santidad de Dios. El Señor quiere que nosotros entendamos. Vamos a un poquito a repasar la Pascua. Nos quedan pocos minutos y vamos a terminar. La Pascua era la fiesta de apertura de ronda anual de los servicios religiosos. O sea, se iniciaba con Pascua, iniciaba con muerte. ¿Cómo inició la historia en este mundo? Pues después de la caída, se inició con muerte, pero el Señor la terminará con restauración y vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, el ciclo de las festividades se iniciaba con muerte. Era conmemorativo, tanto conmemorativa como típica, o sea, era una conmemoración como una figura representativa de lo que un día vendría a acontecer en la realidad en el sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Conmemorativa de la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto, pero también allá en el Edén fue conmemorativa de, aunque todavía no existía como tal, era una conmemoración de que ahora el Señor colocaba esa enemistad, ese odio contra el pecado, para que pudiese el ser humano ser restaurado y rescatado. Conmemorativa de la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto y típica, representativa de la liberación del azote del pecado de cada individuo que reclama a Cristo como su Cordero Pascual y acepta su sangre como una cubierta por los pecados pasados, según lo declara 1 Corintios 5:7. Porque Cristo es nuestra Pascua, declara el apóstol Pablo, que fue entregada por nosotros, es decir, nuestra paz. El día 10 del mes de Aviv se escogía al Cordero de la Pascua. El día 10, ¿cuándo moría el Cordero? ¿Cuándo moría el Cordero? El 14 del mismo mes. Ok, es decir, el 14 moría, pero el día 10 era escogido. Y saben, hermanos, que cuando Cristo murió, ya los líderes del pueblo lo habían escogido para matarlo. Lo mismo que se hacía con el Cordero representativo se hizo con Cristo. El día 10 de Aviv se escogía el Cordero de la Pascua y se guardaba separado del resto del rebaño hasta el día 14 del mes, cuando era inmolado, era sacrificado. Había una hora fijada para la inmolación del Cordero. ¿A qué hora murió Cristo? 3 de la tarde. Ok, 3 de la tarde. más o menos esa era la hora en que debía morir también el Cordero Pascual. Se alistaba más o menos entre las 2, 3 de la tarde y moría en la hora novena, es decir, debía morir a las 3 de la tarde. No era que el que iba a ofrecer el Cordero Pascual decía, no, a mí me queda más fácil en la mañana, yo mejor lo mato en la mañana. No, se me hizo tarde, toca después de las 4 de la tarde matarlo. No, todo era algo perfecto, algo, hermana, tenga la bondad de cierre el micrófono, alrededor de la hora novena, según nuestros cálculos de tiempo, sería más o menos a las 3 de la tarde. Lo dice el libro La Cruz y sus Sombras, página 51. Aquellos participando de la fiesta de la Pascua no debían dejar nada
de comida hasta el amanecer. Debía ser consumida toda la carne del cordero ofrecida. Por eso las familias debían tener un número especial, y cuando eran muy pequeñas, debía entonces invitar a otra familia pequeña. No podía sacar carne de ese lugar. El cordero debía ser consumido por la familia con hierbas amargas, símbolo de la aflicción, tanto que le tocó a Cristo pasar, como también la aflicción que nosotros como pecadores debemos tener por haber pecado. Sentir dolor, sentir desprecio por el pecado. En este momento nosotros todavía estamos en la lucha, pero tenemos que desarrollar, mis amados, una fe de tal magnitud que realmente debemos proponernos, por la gracia del Señor, odiar lo que es malo, odiar el pecado y amar lo que es bueno, amar la santidad. Estos debían reunirse y no debían dejar nada de comida. ¿Por qué? Porque Cristo fue ofrenda perfecta por nosotros. Por eso no debía sobrar absolutamente nada, porque la ofrenda de Cristo, el ofrecimiento de salvación eterna es perfecto. Nosotros no podemos añadirle ni quitarle a nada de lo que Cristo hizo y está haciendo por nosotros. La mañana debía traer una nueva experiencia, liberación de la esclavitud. Eso es lo que debe tener también en nosotros la experiencia del Cordero Pascual Cristo Jesús cuando lo recibimos en nuestras vidas. Una experiencia de liberación, una experiencia de nueva vida. El alma que acepta a Cristo como su Pascua y participa con él con fe, entra en una nueva experiencia. La libertad de la condena de la vieja vida. Ahora soy libre en Cristo Jesús. No puedo seguir esclavo y sirviendo al pecado. ¿Que puedo de pronto caer en cualquier momento? Sí, podré caer, pero no va a ser mi propósito, ni tampoco va a ser mi pensamiento estar ahí, sino cada día, como dijo el apóstol Pablo, proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Cuando Dios manifiesta su poder a medianoche para la liberación de su pueblo, la mañana no dejará a alguno en esclavitud. Hoy podemos nosotros, hermanos, estar, tal vez, hoy estemos pasando por pruebas difíciles, en angustias. Pero mis amados, aunque la noche sea oscura, siempre hay un día después, un día de liberación, un día en el cual el Señor hará resplandecer su rostro sobre nosotros. Hoy estoy aquí predicándoles a ustedes, compartiendo con ustedes, pero mi corazón está lleno de angustia, de preocupación, de tristeza. Tengo dos nietecitos, bueno, los tres están enfermos, pero hay uno que está bastante malito, tuvo un accidente. Mi hijita menor está hospitalizada también. Pero sin embargo, hermanos, yo, aunque tengo preocupación, yo tengo mi fe puesta en el Señor. Y sé que el Señor decida lo que decida, de la forma que Dios decida, Dios siempre manifestará su amor y su gracia para con sus hijos. Por eso estoy acá en esta mañana. Yo debería estar en otro lugar, pero confío en el Señor. Y mi declaración de fe está en eso, en que yo no estoy preocupado, estoy ocupado. Y para mí, lo principal es darme la oportunidad de que mi vida descanse en la fe de lo que el cielo está haciendo y va a hacer por mí y por mi familia. Por eso, esta experiencia de liberación debe ser una experiencia diaria y continua,
Porque Satanás va a querer tenernos esclavizados en las cosas del mundo, en las preocupaciones, en los negocios. Nos coloca por aquí una cosa, por allí otra, para tratar de que nosotros nos separemos de la fuente de la vida. Cuando Dios manifiesta su poder a medianoche, o la liberación final de su pueblo, mire que tiene una connotación. El pueblo fue liberado en la hora de la noche. Allá en Israel, perdón, en Egipto, el pueblo de Israel, Dios también hará su manifestación poderosa final cuando nosotros estemos a punto de ser exterminados por las huestes del maligno. Dentro de muy poco, cuando este mundo se conmocione de una manera tal que los demonios tomarán la mente de las personas, de los seres humanos, y tratarán de exterminar, como ellos llaman, a la secta aborrecible, al pueblo de Dios. Dios manifestará su poder de liberación a la medianoche. La mañana no dejará a alguno en esclavitud. El que ha sido sellado, el que ha sido comprado, el que ha sido marcado con la sangre del Cordero, no quedará en esclavitud. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo, lo declara Conflicto de los Siglos, página 695. Los muros de las cárceles se parten de arriba abajo y son liberados los hijos de Dios que habían sido apresados por su fe, para nunca más volver a sentir el poder opresor del enemigo. Será la liberación definitiva y eterna. Será la mañana gloriosa para nosotros, hermanos. Hoy, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está a punto de cerrar su obra y tú y yo debemos entrar en la obra final de la expiación final que el cielo está haciendo. Todas las fiestas anuales eran proféticas y típicas, es decir, eran representativas de la obra y vida de Cristo, pero también tenían una fecha de cumplimiento, era una profecía. Hoy estamos en pleno cumplimiento de la sexta fiesta. Las demás atrás ya son históricas, pero debemos recordarlas, no de conmemorarlas de pronto, pero cuán hermoso es recordar lo que el cielo ha hecho. Cuando tú no olvidas de dónde vienes, no olvidas para dónde vas. Mientras el Cordero de la Pascua, inmolado cada año, era una sombra de Cristo, nuestra Pascua, quien era sacrificado por nosotros, el hecho que el Cordero podía ser inmolado solamente el día 14 del mes de Abib era una profecía del antitipo del Cordero Pascual, que entregaría su vida por los pecados del mundo el día 14 de Abib. Era una profecía. Ya se cumplió. Hoy tenemos la fe y la seguridad de que ese sacrificio perfecto fue recibido por el Padre y a través de sus méritos, hoy el pecador tiene acceso de vuelta al Edén. Ese santuario que allá en el Génesis se presentaba de adoración, ahora es el santuario de la adoración y de la redención en el cielo. Pero pronto se nos devolverá cuando venga Cristo, con todos los redimidos, con todos nosotros, amados hermanos, en la santa ciudad. Allí estará el Edén restaurado, el Edén hermoso y perfecto, del cual nunca debimos haber salido, pero que tristemente el enemigo causó esta disociación, esta disfunción, pero que el cielo ha hecho la provisión eterna para que tú y yo regresemos de nuevo a ese hogar perdido, restaurado, y a la eternidad perdida, pero restaurada en Cristo Jesús. Un argumento incontestable que Jesús es el Mesías es que Él murió en la cruz el mismo día
Y a la misma hora. ¿Qué día murió Cristo? El 14 de Nisan. ¿A qué hora murió? Y miren lo maravilloso, hermanos. Él fue crucificado en la hora tercia de la mañana, a la hora del sacrificio, y falleció, expiró, diciendo, consumado es, a la hora novena, a las 3 de la tarde, hoy nuestro calendario gregoriano. Él cumplió perfectamente con lo que esta figura profética había ejemplificado durante muchos siglos. Él fue inmolado, él fue sacrificado, y ahora su sangre es ofrecida ante la presencia del Padre como la última obra de expiación, de limpieza, de purificación. Y él resucitó de entre los muertos, el mismo día del mes en que las primicias debían ser agitadas durante los siglos. Dios mismo definitivamente fijó la fecha para la celebración, para que una de las ofrendas, de estas ofrendas anuales, el día del año cuando cada ofrenda anual debía celebrarse, era una profecía directa del tiempo cuando el tipo se encontraría con su antitipo. Amados hermanos, hoy está más cerca de nosotros nuestra redención que cuando pensamos. El cielo está esperando que tú y yo creamos, aceptemos y vivamos este mensaje de justificación por la fe. Pronto se cumplirán las palabras del profeta Daniel en el capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual jamás hubo sobre la tierra. Pero así como el Cordero fue la provisión, el amparo para el pueblo de Dios, y ninguno de los hijos de Dios, ningún primogénito de Dios, de los hijos de Dios murió esa noche. Hoy también la provisión en Cristo Jesús, como nuestro Cordero Mesías, príncipe, sacerdote, está hecha y está ofrecida por nosotros. Coloquémonos bajo las sombras del Omnipotente y estaremos seguros para la gran noche que espera a este mundo, de destrucción para aquellos de los que no han recibido y aceptado a Cristo, pero la gran liberación al pueblo de Dios que anhela hacer su morada en los atrios celestiales. Oramos. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por la provisión hecha en Cristo Jesús, porque estas festividades que tú, Señor, mandaste que tu pueblo conmemorara, y que hoy nosotros la miramos hacia atrás y estamos en pleno cumplimiento de la sexta, y añoramos, Señor, hacia el futuro un rápido y pronto cumplimiento de la séptima, las cabañas. Oh Señor, agradecemos por esta luz que tú nos das, porque tu palabra es la luz y la lumbrera en nuestro camino. Anhelamos, Señor, andar en esta luz y vivir por ella. No sin antes, Padre, suplicar que antes de retirarnos de tu presencia, anhelamos que la preciosa sangre de Cristo Jesús sea colocada a nuestro favor. Que hoy, Señor, nuestras vidas sean limpiadas, emblanquecidas y purificadas en la sangre del Cordero. Lo agradecemos en nuestro amado Salvador, nuestro Mesías, Cristo Jesús. Amén.